Bueno, vamos a continuar con la siguiente estructura, llamadas peroxisomas. Estos son prácticamente lisosomas, nada más que tienen un componente diferente en el interior de ellos. Se cree que están formados por autorreplicación, esto diferencia mucho lo que son los lisosomas. Contienen oxidasas, este es el elemento más importante de estas, las cuales son capaces de combinar el oxígeno con iones de hidrógeno, los cuales van a producir el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se utiliza junto con una catalasa. La catalasa es una enzima que cataliza una reacción, que acelera una reacción para oxidar sustancias que son venenosas para la célula. Entonces, una de las principales funciones de los peroxisomas es eliminar o a destruir lo que son sustancias dañinas para la célula. Las vesículas secretoras. Eh, las sustancias secretoras que se forman en el sistema reticular endoplasmático y aparato de Golgi después se van a liberar desde el aparato de Golgi hasta el citoplasma y van a formar lo que son las vesículas secretoras o gránulos secretor. Estas vesículas almacenan proenzimas proteicas. Estas enzimas proteicas pueden ser para la formación de estructuras proteicas y pero no están activadas. Dentro de lo que son las vesículas pero van a ir enzimas desactivadas. Pueden ser también enzimas catalizadoras, que provoquen una degradación de lo que es sustancias proteicas. Pero si no llegan a estar en contacto con una sustancia dentro de lo que es el citoplasma, no se activan, o incluso si no están en contacto con el elemento que van a catalizar. Las mitocondrias, prácticamente es la fuente de energía de lo que son las células. A partir de ahí se obtiene lo que es el ATP en la degradación de los hidratos de carbono. Eh, en cuestión a esto, las mitocondrias se encuentran en todas las zonas del citoplasma de las células, se pueden encontrar en todas. De hecho, en cuanto si la célula requiere mayor energía, estas se pueden reproducir por sí mismas. Están principalmente compuestos por dos membranas lipídicas y proteicas en forma de bicapa, una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa prácticamente es en forma de cápsula, mientras que la interna está doblada o con compartimentos, ¿vale? Está prácticamente en flexión, formando compartimentos. Dentro de ella se encuentra lo que es pues un compuesto citoplasmático, junto con enzimas oxidativas, lo que va a provocar que la mitocondria en la parte interna, en la matriz que contiene enzimas, sea necesaria para obtener la energía necesaria de los nutrientes que tiene la célula. ¿Ok? El citoesqueleto celular prácticamente son las varillas de la célula. En comparación, haciendo la analogía con una casa, estas proteínas son proteínas estructurales. La mayoría o prácticamente todas van a estar constituidas por lo que es las proteínas fibrilares de las células. Se organizan en filamentos y túbulos, las cuales después se polimerizan para formar filamentos. Prácticamente esos son los túbulos y posteriormente se forman los microfilamentos o filamentos. Todas las células usan un tipo especial de filamento rígido, formado por los polímeros de tubulina para construir los microtúbulos. Son estructuras de sostén, ¿ok? Estructuras filamentosas y tubulares son estructuras de sostén para ayudar a que la célula no colapse. El núcleo es la estructura central de la célula, contiene grandes cantidades de ADN, que son los genes. A partir de ahí se produce prácticamente las funciones de cada una de ellas. Las proteínas que se van a metabolizar dentro de la célula, las enzimas que se van a producir. Prácticamente es la información genética, es el cerebro de la célula. Los genes controlan y promueven la producción de la célula. La membrana nuclear también se conoce como cubierta nuclear, tiene una capa porosa que delimita al núcleo. Consiste en dos membranas bicapas separadas.
una dentro de otra. La membrana externa es una continuación de lo que es el retículo endoplasmático del citoplasma celular, ¿ok? Entonces, las estructuras que van a estar unidas por sus membranas va a ser la membrana nuclear y el retículo endoplásmico. La característica del núcleo es que va a contener una bicapa de dos membranas, la cual van a estar separadas por un espacio. Es porosa, ¿para qué? Para que el material genético, el ARN, pueda fluir hacia lo que es el citoplasma y llegar hacia lo que son las estructuras para la producción de los elementos, principalmente proteínas. El nucleolo y la formación de ribosomas. El nucleolo no tiene membrana, prácticamente es un conjunto de material genético el cual está acumulado. Este va a aumentar dependiendo de la función de la célula. Si está aumentado la necesidad de síntesis de material proteico, esta va a estar aumentado, va a ser más grande. La formación de los nucleolos inicia en el núcleo. Los genes ADN dan lugar a la síntesis del ARN. El ARN es prácticamente por lo que está formado. Y otra parte se manda al citoplasma, en donde se usa junto a las proteínas específicas para ensamblar ribosomas maduros. Los ribosomas son estructuras que van a ayudar a la formación y producción de material dentro de la célula, principalmente proteínas. El ARN mensajero es aquel que se va a unir a la ribosoma para que pueda producir esa estructura y sea de manera muy específica la unión de los aminoácidos. Esos temas importantes lo van a ver prácticamente en bioquímica. Bueno, sistemas funcionales de la célula. ¿Cuáles son las funciones en cuestión a la ingestión de la célula? La ingestión de la célula quiere decir que puede meter material del líquido extracelular al líquido intracelular. Las sustancias vitales para la célula atraviesan la membrana celular por difusión o por transporte activo. La difusión implica un movimiento simple a través de la membrana. Esto lo hace a través de poros y gradientes. Gradientes. Eso quiere decir que intervienen fuerzas físicas ni no fuerzas químicas de la propia célula. Lo hace principalmente con sustancias de lo que son liposolubles a través de la matriz lipídica de la membrana. El transporte activo. El transporte activo que implica, pues implica que se requiere un desgaste de ATP, o sea, de energía. Va a transportar de manera real una sustancia a través de la membrana por medio de una estructura física de carácter proteico que penetra toda la membrana. Esa estructura física de característica proteica van a existir dos tipos que son esa función se va a llamar endocitosis. Esa endocitosis es la formación de una vesícula, prácticamente, para que la sustancia del exterior se introduzca hacia lo que es el citoplasma. Hay dos tipos de endocitosis, es la pinocitosis y la fagocitosis. Y vamos a ver de manera específica cada una de ellas. La pinocitosis es el único medio por el cual las principales macromoléculas grandes, una macromolécula es una molécula muy, muy grande y puede entrar en la célula. Es la única forma, ya que a través de los poros no podrían. ¿Por qué? Los poros son pequeños en comparación de la estructura que tiene que pasar a través de ellos. Se produce continuamente en las membranas celulares. El mecanismo que va a hacer, si encuentra tres moléculas de proteína de membrana que van a ser grandes, estas se van a unir a receptores proteicos específicos de la membrana, lo que va a producir una señal. Esta señal se ve en la configuración de lo que va a ser la membrana. Esta membrana se va a invaginar, quiere decir que se va a deprimir. Si se dan cuenta, esto se hunde, ¿ok? Se deprime y se invagina a través de lo que es la modificación de la clatrina, que son filamentos, son estructuras rígidas de la membrana que le da forma, pero por la señal de receptor, esta se invagina hasta que prácticamente al invaginarse se va a formar una vesícula.
Ahí en esos dos puntos que hay actina y miosina se van a unir y se van a cerrar los bordes. Después de la superficie invaginada de la membrana, se rompe y forma una vesícula de pinocitos. Y esto va a provocar que esa vesícula se introduzca a lo que es a la célula y puede ir hacia la mitocondria y puede ir hacia el aparato de Golgi, puede ir hacia diferentes partes de la célula, incluso servir como almacén energético. ¿Qué se gastó ahí? Se requirió de ATP, que les digo que es la energía de la célula, y un calcio en el líquido extracelular también. ¿Para qué? Para la contracción de lo que son las fibras de clatrina, la que mencionamos a un principio. Fagocitosis es un proceso por el cual entran partículas grandes a la célula. Entran partículas muy grandes. Solo algunas células realizan fagocitosis, principalmente las células de las defensas. ¿Por qué? Porque son las que fagocitan la bacteria y la digieren. Se inicia cuando una partícula se une a los receptores de la superficie de los fagocitos. El mecanismo: los receptores se unen al ligando, que es prácticamente la bacteria. La zona de la membrana se invagina para rodear la partícula y se forma una vesícula fagocítica. La actina y las otras fibrillas rodean la vesícula y se contraen empujando la vesícula hacia el interior. La vesícula se separa de la membrana. Este es muy diferente a esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí se forman pseudopodocitos. ¿Qué significa pseudopodocitos? Como piecitos. Entonces, si se forman pseudopodocitos, en vez de que se invagine totalmente la estructura, de hecho se realza esta parte. ¿Para qué? Para cubrir la célula o la bacteria que se está digiriendo. Digestión de las sustancias extrañas producidas por endocitosis. Función de los lisosomas. Acá, prácticamente formado lo que son las vesículas, si en dado caso una sustancia extraña se tiene que digerir, los lisosomas en el citoplasma se van a encontrar con las vesículas de digestión, se van a fusionar y todas las enzimas que son las hidrolasas ácidas dentro de ella, se vacían a esa vesícula, digiriéndola, hidrolizando sustancias de la célula. Los productos de digestión son moléculas pequeñas como aminoácido, glucosa y fosfato. ¿Okay? Lo que queda de la vesícula se denomina cuerpo residual. Este cuerpo residual de la vesícula ya no es utilizable, ya no se puede digerir, por lo que se excreta con exocitosis. Si se dan cuenta, hay dos términos que debe aprenderse: endocitosis y exocitosis. Endocitosis es el proceso mediante el cual la membrana celular introduce algún tipo de sustancia que es importante para la célula o alguna bacteria para su digestión y eliminación, pero es la formación de una vesícula que va a introducir sustancias a la célula. Mientras que la exocitosis son vesículas que se formaron dentro de la célula, pero que se tienen que eliminar. La regresión de los tejidos y autólisis de las células. Otro papel importante de los lisosomas es la eliminación de las células o porción de células dañadas en tejidos. Si la porción de la célula es pequeña, solo va a eliminar esa parte. Si el daño es pequeño, si el daño es importante, se digiere toda la célula. De cuenta que se forma, se unen los lisosomas y se liberan las enzimas dentro de la célula y esa célula, perdón, de la membrana, esa membrana la van a ir carcomiendo y van a provocar una lisis. Eso se le llama el proceso autolisis, ¿ok? Es autodestrucción. Lisis es destruir, ¿ok? Los lisosomas también contienen sustancias bactericidas. Las principales sustancias bactericidas que hay que aprender no son la lisocima, la lisoferrina y un medio ácido, ¿ok? Bueno, en cuestión a la síntesis y formación de estructuras celulares en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, la mayoría de la síntesis comienza en el retículo endoplásmico. Los productos formados ahí pasan a lo que es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi también termina de procesar lo que se encuentra dentro de lo que es la vesícula
y se procesa antes de ser liberado al citoplasma. Prácticamente la relación retículo endoplásmico con aparato de Golgi es muy estrecha y tan importante como para producir nutrientes o estructuras enzimáticas para completar otros procesos metabólicos.